Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa. Hoy quisimos hacer un programa especial con respecto al tema de los pueblos indígenas. Por eso, como título le pusimos Pueblos indígenas del conflicto al diálogo. Bueno, esto se enmarca un poco en todo lo que se ha estado trabajando para identificar cuál es el tipo de consultas y las cosas que se deben consultar a los diferentes pueblos indígenas de nuestro país. Y bueno, y por supuesto queremos también analizar cuáles son las condiciones en las que se encuentran toda esta población. Bueno, hoy vamos a estar entonces en Sobre la Mesa analizando este tema. Hola, Daniel. Hola, Marcela, y hola a todas las personas que semana a semana nos sintonizan y siguen la transmisión de Sobre la Mesa acá desde el campus universitario Rodrigo Facio en San Pedro. Para conversar sobre el tema que Marcela les ha dicho, hemos invitado a un grupo de personas que nos ayudarán, como ustedes ya saben, a comprender los principales elementos de este tema. Para conversar sobre el tema que hemos colocado sobre la mesa hoy, hemos invitado a doña Mariana Porras Rosas. Ella es miembro de Coecoseiba, es una ONG ecologista. Buenas noches y muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y un placer de compartir con todos y todas las televidentes. Además nos acompaña también doña Luisa Bejarano Montezuma. Ella es una mujer de origen nobe, de Conte Urica, miembro del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI. Muchas gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña el señor Heiner Blanco Acosta, asesor de Asuntos Indígenas del Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano. Muchas gracias por la invitación, estamos acá dispuestos a contestar las preguntas que sean necesarias. Antes de iniciar esta conversación, como ya ustedes están acostumbrados y acostumbradas, vamos a ir a ver una de nuestras cápsulas y regresamos en unos breves instantes. Este reconocimiento que se completa la modificación constitucional del artículo 1 de nuestra Carta Magna es el reconocimiento, es la reivindicación de que nuestro país ha sido construido y alimentado por diversas culturas, modos de vida, prácticas económicas, religiosas y sociales que se particularizan en cada una de nuestras provincias de manera homogénea, pues cada provincia se desarrolla a partir de la diferencia, de la pluralidad y de la diversidad. El proceso que culminamos es una muestra. Empezó en la década de 1990, cuando pueblos originarios de Canadá y de varios países latinoamericanos ya asumían como reivindicación inmediata el reconocimiento político de la diversidad étnica y los derechos que de ella derivan. Constituciones de numerosos estados europeos, euroasiáticos y africanos empezaron a dedicar capítulos, no solo a declarar la multietnicidad, la multiculturalidad y la multinacionalidad de sus estados, sino a elaborar sobre ellas minuciosamente. Entre tanto, Costa Rica y sus instituciones arrastrábamos los pies y manteníamos oídos sordos ante ese llamado que era ya una avalancha incontenible en el resto del mundo. Una actitud rara en nosotros, en realidad, opuesta a la que tradicionalmente hemos mostrado en campos como la desmilitarización o el desarrollo educativo. Ante nuestra diversidad, optamos por el silencio. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy conversando sobre este interesante tema del conflicto al diálogo en torno a los pueblos indígenas de Costa Rica. Quisiera iniciar esta conversación preguntándole a doña Mariana, en la nota oficial que la presidencia saca sobre la directriz 042, el gobierno dice que esta directriz cumple una deuda histórica en materia de derechos humanos. ¿Nos podría, doña Mariana, orientar sobre qué otras deudas están pendientes aún en materia de derechos humanos y pueblos indígenas? Bueno, efectivamente es una deuda histórica en el sentido de la consulta, de tener un protocolo de consulta para los pueblos indígenas que es a raíz también de que cuando Costa Rica ratificó el convenio 169, ¿verdad?, de la Organización Internacional del Trabajo.
Pero ese es solo un paso, realmente hay muchas cosas todavía que hay que hacer en tema de territorios indígenas. Por ejemplo, está todavía el tema de saneamiento territorial, el tema de la representatividad indígena, el tema de la ley de autonomía de los pueblos indígenas, el tema de, bueno, hay todavía mucho conflicto con el tema de asociaciones de desarrollo, si son organizaciones adecuadas para los territorios o no. Y en otros puntos también como en temas ambientales, donde también hay conflictos, por ejemplo está lo del si la represa del Diquís es buena para los territorios o no, en temas como también el cuidado tradicional del bosque, que por ahora no se ha respetado, digamos, mucho esa cosmovisión indígena. Entonces hay muchos temas y yo creo que el protocolo es como uno de esos que hacía falta. Entonces, bueno, a buena hora que se está realizando y esperemos a ver cómo avanza, ¿verdad?, este proceso. Don Geiner, un poco lo que se plantea ahora y lo que escuchábamos también del presidente de la República es que somos un país pluricultural, ¿verdad? Y que en realidad tenemos que respetar esa dinámica. ¿Cómo estamos, o sea, cómo se está materializando? ¿Qué es lo que se está haciendo desde el gobierno de la República para efectivamente plantear, ¿verdad?, y hacer efectiva esa pluriculturalidad? Sí, yo creo que lo importante de ubicar en primer lugar es que partimos de un Estado históricamente discriminador. Es decir, en donde los programas y las iniciativas para atender la necesidad de los pueblos indígenas partía de una idea integracionista, de una idea filantrópica, de una idea asistencialista. Y yo creo que eso tenemos que, por respeto a los pueblos indígenas, decirlo con absoluta transparencia y claridad. Hay una deuda histórica que traspasa no solo la falta de un mecanismo de consulta, sino que traspasa todo el tema de los derechos territoriales, del derecho a una identidad propia, del derecho al disfrute de un ambiente sano, del derecho a una salud, del derecho a la educación. Yo creo que partimos de ese contexto histórico que es muy importante. Nosotros en la actual administración intentamos hacer un parteaguas para tratar de ubicarnos en una posición que parte de un enfoque de derechos humanos, que parte de una acción coordinada y sistemática de los pueblos indígenas con el Estado y que ubica a los pueblos indígenas como agentes activos en el proceso de buscar soluciones a sus propios problemas. Y yo creo que en ese sentido nosotros, por supuesto, que hacemos los planteamientos de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, del Convenio 169, que incluso obliga a los estados a que los pueblos indígenas puedan participar en la formulación, en la aplicación, en la evaluación de los planes y programas que les afecten de manera conjunta en esa acción sistemática y coordinada con los estados. Estamos entonces ahorita partiendo de esa deuda histórica, varios temas, y estamos efectivamente con el tema consulta dando un paso al frente, como bien lo apuntaba la compañera Mariana, en el sentido de saldar esa deuda histórica de la falta de un mecanismo de consulta, para que esas soluciones a los pueblos indígenas no sean construidas desde el escritorio en San José, sino que se hagan de forma partícipe con los pueblos indígenas. Sí hay una deuda histórica, tenemos 2 años en el gobierno, hay muchas cosas que no se van a lograr, pero se está haciendo un enorme esfuerzo de buena fe, de una construcción horizontal, en donde hay enormes retos, hay 24 realidades en los territorios indígenas, claro. Hay 8 pueblos, y lo cierto es que también el sistema todavía no ha flexibilizado suficientemente para recoger esas diferentes manifestaciones, esas diferentes identidades y darle salida, digamos, a los problemas que históricamente enfrentan los territorios. Doña Luisa, desde ese punto de vista, ¿sienten ustedes o reciben ustedes esta noticia como un paso importante o habría que esperar, digamos, la práctica cotidiana para ver si es cierto que este paso es un ejercicio de buena fe por parte del gobierno? Bueno, para nosotros, sinceramente, es un poquito de interés de parte del gobierno, pero también nosotros vamos hacia atrás y vemos que por mucho tiempo, años, hemos luchado por defender nuestro derecho como el Proyecto de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas. 17 años luchamos, caminamos, hicimos muchos sacrificios, sin embargo, no vimos el resultado. Ahora, pues, ¿qué nos queda? Sabemos que el gobierno ahorita, pues, tiene interés, pero no sabemos a fondo, ¿verdad?,
cuáles son los intereses del gobierno, en verdad, hacia los pueblos indígenas. Así como se dice, se oye que es de buena fe. Esperamos que el gobierno cumpla, aunque nunca los gobiernos han cumplido, solo son promesas, solo son papeles, como decía hace poco, la ley indígena, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene? La Declaración de las Naciones Unidas, el Convenio 169, todo eso, ¿verdad? Nada se cumple, nada se respeta, pero ya ahí, ahorita en este momento está en una discusión que unos dicen que sí, otros dicen que no, y definitivamente pues algunas personas hemos estado opuestos porque creemos y pensamos que nos puede perjudicar, pero ahí vamos, a ver qué pasa, ¿verdad? Con eso. Doña Luisa, usted ahora decía que les podría perjudicar. ¿Por qué les podría perjudicar? Bueno, es porque si la consulta se da, porque lo que pensamos alguna persona que queda el campo abierto para las consultas sobre cualquier proyecto que no vienen a perjudicar. O sea, que como que la consulta pueda ser ahí manipulada y que al final digan que sí en algo que no debieron haber dicho que sí, en ese sentido. Mariana, ¿cree que eso podría suceder? Digamos, que la consulta CEO sea solamente una mampara para ocultar otros intereses. Bueno, en realidad ha dicho que muchos de los proyectos que han pasado por los territorios son de la agenda del gobierno, no necesariamente son agenda que desde las comunidades se ha desarrollado. Por ejemplo, bueno, hay mucho interés ahorita con el proyecto hidroeléctrico de Iquís, ¿verdad? Que nosotros también tenemos nuestras dudas por los impactos que esto pueda tener, no solo a nivel social, sino también a nivel ambiental. En el pasado hubo proyectos mineros, por ejemplo en la zona de Talamanca, hubo proyectos petroleros también en la zona de Talamanca, y hay otros proyectos de represas a lo largo de otros territorios que también están planteados. Entonces, por eso existe como la preocupación, ¿verdad?, de que esto, como dice doña Luisa, sea una puerta abierta para poder consultar proyectos extractivos que no son de interés de las comunidades indígenas, sino que es una agenda que el gobierno está llevando. Entonces, yo sí concuerdo con doña Luisa de que existe esa preocupación, ¿verdad?, de que ese proceso, porque muchas veces los procesos de consulta es un acuerdo, ¿verdad?, entre dos partes, y todavía no nos queda muy claro, digamos, qué pasa si la comunidad no quiere ese proyecto, pero es de interés nacional. A tomar esa idea que usted nos acaba de plantear para ir a la primera pausa de este programa, y regresamos para profundizar esas preocupaciones que ustedes tienen y conversarlas con las personas que ven el programa. Regresamos en unos breves instantes. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando los temas de los pueblos indígenas en Costa Rica, cuáles son las condiciones en las que están, del conflicto al diálogo. Ahora vamos a ver una cápsula que nos tienen preparadas para este segundo bloque. Porque las medidas radicales tampoco lo van a solucionar. Y porque si quisiéramos rendirnos ante lo que ustedes plantean, que están dispuestos a dar la vida, para nosotros sería facilísimo, porque nada más mandamos a la policía, levantamos los cadáveres y ya. Tal vez, don Heiner, cuando vemos, digamos, estas declaraciones que tal vez alguna gente ha planteado como un poco desafortunadas, a raíz de esto, ¿cómo podríamos plantear cómo es el acercamiento y limitar un poco lo que decía doña Luisa, los temores de que sea solamente la agenda del gobierno? Porque sí, efectivamente, para el gobierno puede ser mucho más fácil entrar a los pueblos y, ¿verdad?, plantear las cosas o recoger, digamos, los cadáveres, que en este caso se da dentro, digamos, de la negociación por el conflicto de Salitre. Claro, a mí me parece, en primer lugar, importante decir que doña Luisa tiene razón. Es decir, ese ha sido el proceder histórico del Estado y de los gobiernos. Utilizar una acción que es en principio una afirmación de un derecho. Sin embargo, ahora yo voy a profundizar más de cuál es lo que mueve.
Lo que sí quería, digamos, advertir es que este video que usted presenta fue sacado de contexto. Es un video que incluso fue editado para los fines de que apareciera así. Yo me voy a comprometer a enviarle a usted el video completo para que, digamos, para que los señores televidentes que nos honran con su presencia puedan tener el contexto en el que se dijo esto, y no ese extracto que se cortó, que fue manipulado, bueno, que ya fue demostrado también, lo explicamos ampliamente a la comunidad nacional. Yo creo que efectivamente hay una convulsión, digamos, hay muchas aristas dentro, digamos, de la relación de los pueblos indígenas con el Estado. Parte de eso es la desconfianza histórica que hay, parte de eso es la manera en que los estados se han dirigido a los pueblos indígenas en esa acción que yo llamé ahora vertical, es decir, no hay una horizontalidad, pero sí creo que hay una desconfianza. Yo creo que la realidad que ahorita está presente en los territorios indígenas, particularmente relacionado a los derechos a la tierra, al territorio, a los recursos, acusa esa ausencia histórica de una relación de respeto, de buena fe, de confianza que hay entre los pueblos indígenas. Pero insisto, digamos, quiero enfatizar el tema del video que ya lo explicamos a nivel nacional y que fue sacado de contexto, ¿verdad? En una publicación que fue hecho eso. Entonces, pero sí, por supuesto que hay aristas, digamos, hay condiciones sociales, políticas, culturales, económicas que se juntan todos en un espacio y que llevan más de 500 años y que, bueno, por lo menos tratamos de abordarlo aquí. Y creo que sí, creo que efectivamente hay una historia digamos, de una carta debajo de la mesa, pero yo quiero decir con absoluta transparencia, y es parte un poco de la dinámica de tener a doña Luisa aquí, que ha sido también una maestra para mí en todo el tema de los derechos de los pueblos indígenas, a Mariana, de generar ese espacio intercultural de diálogo entre pueblos indígenas, entre el gobierno, entre los sectores de la sociedad, para ir encontrando juntos. Esta es una agenda olvidada, pero es una agenda en la que todos tenemos responsabilidad, en la que ustedes como comunicadores tienen la responsabilidad de transmitir la veracidad de lo que está pasando con la mayor rigurosidad posible, y en lo que nosotros, en este caso, en este momento, el gobierno también tiene que hacerlo bajo los principios de buena fe, de confianza, y en donde esperaríamos, y es la invitación que estamos haciendo a todos los territorios indígenas del país que nos acompañen en esa construcción conjunta. ¿Cómo? Perdón, es que ahí, claro, hay un recelo histórico de que efectivamente el gobierno solo se acerca para ciertos temas. ¿Qué es lo que están haciendo diferente, don Heiner, en este momento? Bueno, estamos haciendo diferente, en primer lugar, eso que planteé al principio, es decir, esa construcción conjunta. Estamos visitando los territorios, visitamos hace poco el territorio Conte, que doña Luisa participó en una de las actividades. La dinámica y la metodología que estamos planteando específicamente para, por ejemplo, el tema de consulta, es una dinámica primero de ir a informar, primero de ir a conocer cuestiones de forma. Por cuestiones de forma, en primer lugar, por ejemplo, ¿qué días se hacen los talleres? ¿Fines de semana o entre semana? Cuestiones de forma, como cuáles. ¿Cuál es el tipo de alimentación que se hace en un taller? ¿Qué cuestiones de un poco más de fondo, por ejemplo, cómo se toman decisiones en la comunidad? ¿Qué dinámicas de trabajo grupales hay? ¿Se reúnen solo las mujeres o los muchachos juntos y los caballeros, o se reúnen de manera conjunta? ¿Cómo se toman las decisiones? Y un tema fundamental en esto tiene que ver con el tema de la convocatoria, que los territorios nos indiquen a nosotros, miren, aquí se convoca con 15 días de antelación, aquí se convoca con un mes, aquí usted necesita hacer 3 talleres o 4 talleres, aquí usted necesita pagarle a una persona para que haga un proceso de convocatoria, porque el Estado no conoce esos territorios. Pero yo creo que en lo fundamental hay una intención clara de buena fe. Aquí yo creo que el tema clave es que le estamos preguntando de manera vinculante a los territorios indígenas cómo quieren que se solucionen sus problemas. Ayúdenos, porque el Estado no tiene ese conocimiento, no hay, digamos, ese conocimiento de la realidad. Y yo quiero decir que la forma y el principio de buena fe que tenemos desde la administración Solís Rivera es que esas posiciones o esas recomendaciones o sugerencias que nos dan desde los territorios van a ser tomadas muy, muy en cuenta. Mariana, es cierto que hay una historia, digamos, de menosprecio en la relación Estado-pueblos indígenas, no solo de Costa Rica, de América Latina en general. He notado que efectivamente son 8 pueblos, 24 territorios, más de 100.000 personas según el censo del 2011, pero 4 de esos territorios indígenas se ubican en el centro norte
y casi la mayoría en el sur. La mayoría de esos territorios indígenas ubicados al sur expresan los menores niveles de desarrollo, nivel educativo, pero además señalan también los mayores niveles de conflictividad. Y además se concentran básicamente en donde la población es mayoritariamente vibri, Salitre, Cabagra. ¿Qué es lo que está pasando en esa parte del territorio que expresa no solamente los mayores niveles de desigualdad, sino también los mayores niveles de conflictividad? Bueno, aclarar que aunque yo no soy indígena, ¿verdad? Pero sí, por lo menos por mi trabajo y por el acompañamiento con las organizaciones indígenas y también por visitas que hemos realizado en territorios indígenas, por medio de un observatorio de derechos humanos y autonomía indígena, que hemos formado varias organizaciones sociales, ecologistas, universitarias, de derechos humanos, conozco un poco, digamos, la realidad que está sucediendo en estos territorios. Entonces, como decía usted, es muy preocupante, principalmente en la zona sur del país, particularmente, bueno, en el cantón de Buenos Aires hay muchos territorios indígenas, digamos, Salitre, Cabagra, está Ujarrás, como dijo usted, que son, bueno, Bribris y otro, Ujarrás es Cabeca, me parece, y está Térraba, también Boruca, y están como centrados en una zona que es altamente racista y también que tiene muchos conflictos sobre el territorio. Por eso mismo que hemos hablado de esa agenda olvidada del gobierno en que los territorios, aunque fueron conformados por ley, ¿verdad?, que están delimitados, tienen su área establecida y tenía que haber un proceso de devolución de esas tierras a los pueblos indígenas, ¿verdad?, y los poseedores que estaban ahí no fueron indemnizados. Entonces ya se ha creado un conflicto de muchos años, ¿verdad?, en donde incluso cuando uno va a Cabagra, los compañeros dicen, es que ya nosotros necesitamos, nuestros hijos necesitan tierra, y esa es acaparada por los terratenientes. Y es un conflicto por territorio. Es un conflicto por tierra, territorio que ya según la ley de indígenas tenía que haber sido resuelto, se dieron las directrices de cómo tenía que ser eso resuelto, pero eso no sucedió. Obviamente, como decimos, esto no es algo que le confiere necesariamente a este gobierno, sino que históricamente se ha arrastrado. Y cuando los indígenas dijeron, bueno, si el gobierno no hace nada, tenemos que empezar a hacer procesos de recuperación de tierras, porque ya esas tierras son de ellos, es nada más de recuperarlas, y pues han habido actos, ¿verdad?, de violencia muy graves, digamos, gente que ha sido baleada, macheteada, marcada incluso. ¿Qué es lo que está disparando la conflictividad que llegue a esos niveles? Yo creo que como no se han aplicado las leyes como tienen que haber sido, y entonces los terratenientes, no sé, como que han pensado que tienen que poder tomar como la ley en sus manos. Incluso a veces hasta se ha salido de las manos el conflicto, cuando un Salitre se cerró una calle y se quiso utilizar maquinaria de la Municipalidad de Buenos Aires, la Municipalidad no lo cedió. Entonces hay como un conflicto también entre instituciones del gobierno, por decirlo de alguna manera, porque hay un interés también en esas tierras. En Buenos Aires también es un territorio donde hay piñeras, hay palma, una zona ganadera también. O sea, hay un conflicto por la tierra y por los recursos que en esos territorios están, ¿verdad?, que es la tierra, que son los bosques, que es el agua. O sea, es un conflicto también por los recursos que en esos territorios se encuentran. Entonces, yo creo que sí se ha salido de las manos, incluso hubieron medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero a pesar de que esas medidas cautelares no han solucionado el conflicto, y nosotros pensamos que esto puede todavía verse agravado, porque los terratenientes, incluso en la Municipalidad de Buenos Aires, que no quieren ceder, digamos, ante los derechos de los pueblos indígenas. ¿Qué tipo de actividad desarrollan esos terratenientes? Principalmente yo podría decir que actividad ganadera, principalmente, y algunos como monocultivos, pero entre los territorios podría decir que principalmente actividad ganadera. Incluso si usted ve en los territorios, las partes donde están más deforestadas es donde están las partes de los no indígenas. Entonces, por supuesto, hay una persona que tiene 200 hectáreas dentro del mismo territorio, y es el lucro, ¿verdad?, el lucrar incluso con tierras que no pagan impuestos. Entonces, hay un beneficio muy grande que tienen esas personas dentro de esos territorios. Doña Luisa, en este contexto, con todo lo que nos han explicado de cómo se generan los conflictos y lo que también Heiner nos explicó de la forma distinta que se están haciendo, digamos, que se están trabajando las consultas, ¿ustedes han visto efectivamente un cambio para confiar ahora? ¿Es posible confiar ahora? ¿Por qué confiar ahora?
No, pienso que no es que estamos así como que vamos a confiar, porque siempre hemos sabido que la gente blanca, digamos, siempre nos han tenido por debajo los zapatos, ¿verdad? Y todo lo que hacen es por ese medio, ¿verdad? Siempre, porque por ejemplo la política, cuando viene la hora de la política, se meten hasta allá y nos ofrecen y nos dicen montones de cosas, pero solo quedan las promesas. Entonces son cosas así que a uno pues ya le queda eso, ¿verdad? Claro. Porque las palabras, como dice, se lo lleva el viento y nada queda. Nosotros siempre sabemos que por derecho tenemos nuestro derecho y por eso hemos luchado, hemos dado la lucha, y que se llegó un momento que se dijo de que ya no íbamos a estar más caminando ni más haciendo vigilia, sino que la autonomía lo íbamos trabajar desde la comunidad, pero el cual solamente Salitre y Terva están dando la lucha. Los otros como que están más, pero en algunas ocasiones yo he dicho que en Conteurica se puede dar una acción de esa manera. ¿Por qué he dicho esta expresión? Porque yo luché 20 años defendiendo unas tierras contra unos blancos y teniendo constancia de posesión dado por la Junta Directiva, teniendo plano, no catastrado, pero un plano ya una medida muy claro. Voy a tomar esa idea que usted nos acaba de decir de 20 años de lucha y no hay solución todavía algunas de las demandas de ustedes, para ir a una pausa y luego retornamos para profundizar ese tema. Regresamos en unos breves instantes. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy compartiendo con ustedes los elementos principales para que usted se forme su opinión sobre lo que está pasando con nuestros territorios indígenas, particularmente en el sur. Don Heiner, ahora doña Mariana y doña Luisa nos decían que 20 años de lucha y pareciera que el conflicto no va a desaparecer y va a escalar. ¿No le parece que es mucho tiempo? 2 años de gobierno para enterarse si hay que hacer una reunión o 2 reuniones, si son los jóvenes primero o las mujeres después, y el conflicto está ardiendo. ¿No le parece que le ha tomado mucho tiempo al gobierno? Claro, yo creo que incluso no son 20, son 500, 100, 200 años, no son 20 años. Doña Luisa hacía la alusión a la lucha histórica de los pueblos indígenas por aprobar un estatuto de autonomía indígena que le dé autonomía a los territorios, que lleva más de 20 años y que el Estado costarricense ha ido postergando. Y creo que la lucha por los derechos territoriales efectivamente está o conforma el núcleo principal de la lucha de los pueblos indígenas. Yo creo que cuando nosotros hablamos de que vamos a ir a los territorios, vamos a sentarnos a conversar con ellos, referimos específicamente a la construcción de este mecanismo de consulta a los pueblos indígenas. Pero ciertamente para el tema de tierras, los derechos a la tierra, territorios y los recursos, estamos por supuesto planteando, pareciera así, 2 años llevamos en el gobierno, pero hemos tenido que ir viendo primero, limpiando la casa de las acciones que otros gobiernos han hecho, confusas, por ejemplo. Hemos tenido que ver el estado de la situación de un estado históricamente discriminador, como yo lo decía. Entonces hemos tenido que hacer eso. 2 años después tenemos una propuesta para construir un mecanismo de consulta de manera conjunta con los pueblos indígenas y tenemos un plan para recuperar los territorios indígenas, un plan que va a ser ejecutado por el Instituto de Desarrollo Rural, ¿verdad?, en compañía de la Presidencia de la República. ¿Cree usted que con este plan y esas acciones que usted nos está diciendo va a disminuir la conflictividad en esa zona? El plan tiende a ser, digamos, tiene que agrupar una serie de actores y una serie de un equipo multidisciplinario, porque efectivamente hay factores de carácter social y cultural en los territorios indígenas que, digamos, no podría uno llegar a pensar ni podría uno garantizar que el conflicto va a bajar.
Lo que sí podemos garantizar desde el gobierno es que hay una apuesta a una propuesta, a la propuesta que yo creo más de muchos años, para garantizar el acceso, el disfrute de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Este plan del INDER tiene, digamos, ha sido formulado desde un trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Presidencia, el Instituto de Desarrollo Rural, ¿verdad? En donde estamos haciendo un planteamiento con 3 componentes. El primero de ellos es definir o por lo menos dar luces sobre la delimitación de los territorios indígenas, ¿verdad? Hay un problema de delimitación en donde incluso no están claros los límites de los territorios. En un segundo momento vamos a hacer un censo en los territorios indígenas en donde vamos a censar a las personas no indígenas para ver cuáles son los respaldos que tienen, lo que Mariana decía, definir si tienen derechos a ser indemnizados o simplemente a otro proceso que no sea la indemnización, hacer los avalúos para aquellas fincas que necesitan ser indemnizadas. ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro. Heiner? En ese contexto de diálogo, ¿quién está hablando con los terratenientes? Nosotros estamos, digamos, con los terratenientes. Aquí hemos tenido un problema, digamos, un poquito complejo. Nosotros intentamos en un principio, en el despacho del Viceministerio de la Presidencia, definir, conversar con ellos. La respuesta ha sido no la que mejor deseáramos, porque el planteamiento es claro, vamos a hacer la aplicación de la ley, digamos, en el sentido de que la ley indígena dice, bueno, hay una línea base del año 77, quien está antes tendrá derecho a ser indemnizado, quien está antes no. La respuesta con las personas no indígenas que tienen alguna propiedad dentro de los territorios indígenas no ha sido la más esperada, es decir, hemos recibido presiones para variar un poco esa línea. Intentamos en más de 5 o 10 veces que estuvimos en el territorio de Salitre de conversar con ellos, pero creo que sí hay una gran preocupación de parte de ellos de esta obligación, que fundamentalmente se trata de aplicar lo que el país de buena fe digamos, ha firmado, la ley indígena. Pero sí, digamos, efectivamente hay una respuesta no la que nosotros esperaríamos, digamos, de los habitantes no indígenas, sino que más bien creo que hay un problema de ellos, digamos, para fundamentar cuáles serían sus respaldos, los documentos históricos que ellos tengan, para que la administración, digamos, el gobierno pueda definir con certeza si tienen derechos o no tienen. Claro. Doña Luisa, usted nos decía 20 años de lucha. ¿Por qué hay población no indígena en territorios indígenas? Realmente, porque una podría plantear que, bueno, es claro que es, ¿verdad?, tierra indígena. ¿Por qué? Yo hablo del territorio de Conteburica, cuando se iba a dar ya a aplicar la ley indígena, la gente se dieron cuenta de eso, ¿verdad? Entonces de una vez se metieron ahí, en diferentes partes en los territorios indígenas, y así fue como se fueron, ¿verdad?, apoderando, adueñando y bueno, se metían a la fuerza. Y por eso yo decía que tengo 20 años de lucha, porque ellos se venían y se estacionaban ahí en lugar y decían, bueno, aquí no se metan, y había que respetarlo. El que tenía miedo pues cruzaba los brazos y ya se calmaba. Pero resulta que en el caso mío, ellos pensaron de que como yo era una mujer, iba a salir huyendo más rápido o me iban a acaparar, ¿verdad? Claro. Porque también eso pasó. Por supuesto. Y resulta que yo no le di la espalda, no salí huyendo. Iba a la ley y más de una vez estuve, a mí me conocen como dice, como la planta de la mano ahí en Ciudad Nelly y en San José y en toda parte, en la Defensoría. Y resulta que al final, después de 20 años, se lleva el juicio, pero ya bueno, como tampoco entendía eso, ni tenía alguien que me explicara que el asunto no ganaron ellos ni yo, entonces se quedó ahí, y fue cuando más ellos se apoderaron, porque ellos dijeron el día del juicio de que yo nunca había trabajado esas tierras, de que yo nunca había hecho nada, que yo nunca defendí nada, y sin embargo hay un aterro de documentos. Claro. Entonces,
y digo que con todos los derechos, porque yo tenía plano, tenía constancia de posesión, y eso no fue válido. Doña Luisa, en ese sentido, en redes sociales, Marlene nos dice, cólera es lo que da a saber que una deuda histórica con los pueblos y territorios indígenas no se haya resuelto. Eso genera precisamente que el conflicto exacerbe, porque por supuesto está contando que hizo todo el procedimiento debido, ¿verdad?, legal, para las tierras, y más bien ver que una está haciendo lo que corresponde y más ingresan al pueblo indígena, al territorio indígena. ¿Genera eso muchísimo más conflicto entre ustedes mismos a la hora de reclamar sus derechos? Hay personas que, bueno, han dicho que en Conteúrica no hay problema, pero son personas tal vez muy jóvenes que ellos no conocen el sí tienen muchas relaciones ya con la gente misma ahí. Ellos también usan mucha estrategia para convencerlo, pero a mí no me han podido convencer, ni me convencerán. Jamás. Jamás. Mariana, en ese sentido, digamos, el territorio del que estamos hablando, particularmente que ha mostrado mayor conflictividad, es el territorio Bribri, ¿no? Salitre, Cabagra, Talamanca, Bribri, Ecoldi. Me llama la atención, por ejemplo, que la población indígena es minoritaria, digamos. El censo dice que hay más o menos 16.938 personas de origen indígena y 4.153 de origen no indígena en general. Pero, por ejemplo, en Salitre hay 1.807 personas de origen indígena y apenas 219 de origen no indígena, digamos, lo que doña Luisa llama blancos. ¿Cuáles son los elementos que hay ahí, verdad, que generan este desborde, ¿verdad?, de fuerzas y que llevan a conflictos, a uso de la violencia, a amenaza, y que además, según sus palabras, todavía no está resuelto? Sí, como decía anteriormente, muchos de esos terratenientes tienen grandes extensiones de tierra, entonces aunque sean menos, ¿verdad?, en cantidad, tienen mucha tierra acaparada. Además tienen mucho mayor recursos económicos, ¿verdad? Por otro lado, en las poblaciones indígenas todavía, como decía doña Luisa, ¿verdad?, muchos hablan su idioma, hablan bribri, tal vez no entienden, aunque hablan español no significa que lo comprendan en su totalidad, entonces hay mucha desigualdad en ese sentido. Y como le digo, esa parte de tener esos recursos económicos, esa fuerza, hace que se vean mucho más, ¿verdad?, en presencia y en violencia hacia los territorios indígenas. Si usted ha visto en Salitre, no hay ningún caso que usted diga un terrateniente fue baleado, fue macheteado, ni nada de eso. O sea, la violencia sí es claramente de los no indígenas hacia los indígenas, porque la naturaleza, digamos, indígena no es de esa violencia, ¿verdad? Y también tiene otro tipo de cosmovisión con respecto a la tierra. Como dice doña Luisa, a ella la trataban de que ella no trabajaba su tierra, y eso no es así. Hay otras formas, digamos, que no es exactamente extraer todo lo que hay en la propiedad, ¿verdad?, y desaparecer la madera y digamos, el bosque. Entonces hay todavía mucho, digamos, de ese tipo de desigualdades. Y sí, pues lamentablemente los terratenientes, aunque son en menor cantidad, tienen un poder incluso hasta judicial muy grande, y eso realmente es lamentable que todavía existan esas condiciones para luchar por la tierra. Sí, en el caso mío yo he sido amenazada, y mis peones también, con arma y con machete y todo eso. Es para que no siga reclamando las tierras o deje las tierras, ¿verdad? Pero ahí estoy haciéndole frente. O sea, hay amedrentamiento de personas no indígenas con uso de la violencia para que usted salga de su tierra. Sí. Sí, incluso cuando se van a los procesos judiciales, muchos ponen la denuncia, pero después no saben cómo darle seguimiento, porque no entienden mucho los procesos judiciales, y no hay traductores tampoco capacitados en las diferentes entidades del gobierno, entonces claro, eso también dificulta. Eugenia, y en ese sentido, digamos, para disminuir esta, digamos, posibilidad de conflicto, ¿usted cree que la consulta podría contribuir? Pero para que usted me responda con calma y con tiempo, vamos a ir a una pausa y regresamos en unos breves instantes. No se vayan, ya casi terminamos.
Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de pueblos indígenas. Don Heiner, antes de ir a una pausa, Daniel le preguntaba, ¿verdad?, sobre el tema de la consulta, y nosotros en redes habíamos preguntado si pierde el Estado soberanía si un pueblo indígena dice sí o no sobre llevar a cabo un proyecto de inversión en su territorio. De hecho, Miguel Salgado un poco nos lo responde, y tal vez para que usted también pueda plantearlo desde ese lugar. Don Miguel nos dice, no se pierde soberanía porque en realidad la soberanía reside en el pueblo, es su responsabilidad hacer las consultas. Sí, claro, yo creo que es muy importante en este sentido decir que, primero, vamos a ver, el país cuenta con una diversidad, digamos, de pueblos, de identidades, no solo indígenas. Claro. Y creo que a partir de ahí reside la riqueza digamos, de este país. Si bien es cierto, todavía todo digamos, el andamiaje institucional no se ha convertido, digamos, para responder a las demandas de estos territorios, yo sí creo que hay una riqueza. A mí me parece que el problema puede estar en la manera en que conceptualmente se está viendo la consulta. Sí. La consulta es un diálogo, la consulta es un intercambio de saberes, diríamos, un diálogo de saberes entre el gobierno y los territorios indígenas. Digamos, aquí se trata, si vamos a consultar, por ejemplo, la construcción de un EBAIS, se trata de que el territorio nos diga cómo construir ese EBAIS, en el diseño, en la estructura, pero además los programas que vaya a prestar el EBAIS, que nos diga, mira, aquí se ocupan traductores, claro. Mire, aquí el servicio de alimentación tiene que ver con esta gastronomía tradicional del territorio indígena. Entonces no se trata la consulta de decir, dígame si quiere el EBAIS o no quiere, es cómo logramos construirlo, pero también cómo construimos salvaguardas para que la afectación de una determinada obra pueda ser la mínima en el territorio. Pero aquí lo fundamental es ese diálogo. Y bueno, claramente el convenio lo que dice es que si partimos de un principio de buena fe desde un punto 0 hasta un punto 10 y ahí lo que hay es diálogo, hay buena fe, lo que vamos a llegar es a un acuerdo. Y si ese acuerdo se da bajo pasos de buena fe, pues el Estado tendrá que respetarlo porque están dadas las condiciones de que es un diálogo de manera conjunta. Yo creo que el manejo conceptual del tema de la consulta no es decir sí, no es decir no, es la manera en que nos envolvemos todos en un mecanismo de diálogo en donde, por supuesto, como bien se dijo, hay asimetrías. Es decir, hemos llamado la atención y la experiencia nos dice que, por ejemplo, esa riqueza que alabamos de los territorios, del ejercicio de su idioma, como el territorio claro. de Alto Conte, de Doña Luisa, que por dicha todavía conserva esa tradición, se convierte, lo que es en una riqueza, para ella se convierte en un factor adverso cuando los gobiernos, estados irresponsables, no logran entender esa simetría. Entonces, ¿qué necesitamos? Mariana lo decía claramente, necesitamos traductores, necesitamos intérpretes, necesitamos tiempo para que ellos puedan expresarse en ese contexto cultural. Quiero preguntarle, digamos, entiendo la lógica de la consulta necesaria, el país se pone a tono con, digamos, la normativa internacional y la tendencia que se desprendió después de la firma del convenio 169 de la OIT, pero digamos, eso sería buenísimo en un territorio como Chorotega o Malecu, donde la conflictividad es baja, pero el tema es que ahí donde estamos trabajando y el tema que estamos hablando es donde la conflictividad es muy alta. Entonces, además, hacemos una consulta o queremos entrar en un diálogo con la comunidad en medio de una alta conflictividad y donde no está uno de los principales actores, que son los terratenientes. Claro, yo diría tres cosas, Daniel. En primer lugar, creo que la consulta sí permite un diálogo. Es decir, sí permite un diálogo y permite justamente que esas deudas históricas en salud, en educación, el gobierno tenga la obligación al momento, si bien es cierto, es un mecanismo, pero que tenga que generar un procedimiento para responder a eso. Es decir, yo voy a hacer el mecanismo de consulta, pero doña Luisa me dice que hace falta agua en sus territorios. Bueno, es obligación del Estado de gestionar, digamos, esa demanda para darle salida. El segundo punto importante es que a la par de la construcción de un mecanismo de diálogo está el plan de recuperación de territorios que yo le comenté ahora, que es del INDER y que es es una puesta en escena de un proceso inédito, digamos, en Costa Rica. Y en tercer punto, me parece muy importante, en aras del respeto al resto de los territorios, estamos hablando básicamente que por razones culturales, históricas, hay tres, yo no diría territorios conflictivos, yo diría que hay tres territorios con una particularidad, digamos, muy común,
pero también hay 21 territorios más que, al igual que estos territorios, tienen deudas pendientes en agua, en salud, educación. Entonces, ciertamente hay, pero yo creo que no debería llamarnos, digamos, al pesimismo estos 3 territorios, a quienes apreciamos un montón y con quienes estamos dispuestos a establecer ese diálogo con ellos, aún en ese marco de picos de conflictividad. Pero creo que también hay otros territorios con necesidades postergadas por muchos años. Doña Luisa, aprovechando un poco que está aquí don Heiner, para que además transmita el mensaje, ¿qué cosas desde ustedes, digamos, desde su cosmovisión, tendrían que incorporar en esta consulta, ¿verdad?, en estos procesos que no haya dicho él, para que también lo transmita en Casa Presidencial? ¿Qué cosas usted le diría? Bueno, para que una consulta no sea lo mismo de siempre, para que no nos sintamos fuera de los procesos y seamos parte, ¿tendrían ustedes que garantizar qué cosas? Bueno, en primer lugar, yo pienso que como las declaraciones de las Naciones Unidas nos da el derecho de tener nuestras propias organizaciones, porque eso es una de las cosas que siempre hemos comentado, que la asociación o la junta directiva no es un ente del Estado, no es de la comunidad. Las asociaciones de desarrollo. Y tenemos el derecho de formar nuestra propia organización y para luchar por nuestro derecho, la cual, digamos, se nos ha negado. ¿Solamente eso o habría otra cosa? O sea, lo primordial es la forma de organización. Por la razón es que, digamos, nosotros toda la vida hemos luchado, ¿verdad?, por las tierras, porque siempre hemos dicho que un indígena sin tierra es un indígena muerto, porque de ahí depende la vida de nosotros. Claro. Y por eso hemos luchado por esas cosas y todo lo demás, ¿verdad? Que ahí están todos los recursos. Don Heiner, ¿usted va a aportar algo? Sí, justamente quería apuntar, efectivamente, creo que me parece que lo que doña Luisa atinadamente plantea, hay que plantear en 2 dimensiones. En primer lugar, tenemos que decir que el proceso que vamos a hacer para construir un mecanismo de consulta no se va a hacer exclusivamente con las asociaciones de desarrollo. Y este tema hay que decirlo con absoluta claridad. Hay asociaciones, como en el caso de mi territorio, con 1.200 personas, en donde hay 300 afiliados nada más. Claro. Entonces no es una figura representativa, además de lo ya apuntado por doña Luisa. Pero además el proceso de consulta que estamos planteando desde la presidencia tiene que ver con la participación de actores como la Asociación de Desarrollo, como grupos de mujeres organizadas, como grupos, consejos de mayores, jóvenes, mujeres. Estamos dando una atención especial a 3, permítame la palabra, 3 sectores, a mujeres, a jóvenes, y hemos incorporado lo que es ya uno de los primeros productos de las visitas a las personas con discapacidad. Es decir, hay una demanda, la que estamos recogiendo y la que tenemos que gestionar. Y la otra dimensión tiene que ver con un problema histórico, con una situación histórica que doña Luisa la plantea, es decir, la manera en que las formas de organización, de representación propia de los territorios indígenas puedan seguir rigiendo los destinos de ese territorio. Claramente hay una imposición a partir de un reglamento de la ley indígena del año 78 que impuso a las asociaciones de desarrollo como figura representativa y que ha creado problemas, no en todos los territorios. En algunos territorios no hay una problemática con eso, pero ciertamente la figura ha venido a mermar, digamos, el ejercicio de una identidad propia, de una tradición y de costumbres, digamos, que pertenecen al territorio. Claro. Mariana, ¿por qué ha sido tan conflictivo en algunos territorios, no en todos, el tema de las asociaciones de desarrollo como los representantes de, digamos, los intereses de la población indígena? Bueno, yo no aseguraría que solo en algunos, tal vez ha sido más evidente en algunos, pero yo creo que en todos hay diferencias. Digamos, como decía Heiner, por ejemplo, Guemalecu, que solo 300 afiliados de 1.200, significa que tal vez no todos podrían estar todavía relacionados o sientan pertenencia con la Junta Directiva de una Asociación de Desarrollo, que es una asociación como en todas nuestras comunidades de edad, tiene una Junta Directiva, un presidente, se elige cada cierto tiempo, tiene una asamblea. Y como decía doña Luisa, no necesariamente representa sus formas de comunicarse, de organizarse y de hablar las problemáticas. Entonces yo diría que en muchos de los territorios indígenas existe esa problemática. Hay problemáticas, por ejemplo, con el tema
de corrupción, por el manejo de los dineros, que los que están en la junta directiva favorecen a sus familiares o etcétera. Entonces yo creo que ese es un problema que generalizado, incluso que en la ley de autonomía, ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas eso se iba a ver. Pero también quería como puntualizar algo rápidamente, que es que, bueno, Heiner habla que la consulta es un diálogo para hablar temas, y por supuesto que la educación y la salud no van a ser temas conflictivos, porque todos, me imagino, los territorios necesitan que eso sea mejor, pero nosotros como organizaciones ecologistas sí nos preocupan otros temas que sí tienen que ver con territorios indígenas, como mencioné anteriormente, y un ejemplo claro es el proyecto hidroeléctrico de Iquís, que sí tiene que también pasar por un proceso de consulta y que pensamos que va a ser mucho más complejo el asunto. Entonces, yo creo que es un reto para este gobierno, porque hay mucho desconocimiento tanto en territorios indígenas como en instituciones de gobierno de qué son los derechos indígenas, cómo se manejan los territorios, cómo es su cosmovisión, y pues nosotros como organizaciones vamos a estar también vigilantes de que ese proceso se lleve a cabo de buena manera. Bien, doña Luisa, nos queda un minuto, quizás nos puede decir qué perspectivas ve usted en el corto plazo para la solución de los conflictos allá. ¿Qué perspectiva? ¿Qué posibilidades de que se solucione pronto el conflicto ve usted allá? ¿Personal o a nivel de la comunidad? ¿A nivel de la comunidad? Bueno, para mí es un poco difícil, digamos, porque ahí no he visto así como que, por eso me llaman a mí la periona ahí, porque digamos siempre yo vivo denunciando a la gente que envenenan el agua, yo vivo denunciando a la gente que sacan madera, vivo denunciando a la gente que anda en la cacería, la gente que quieren pasarle el agua a la IA y todas esas cosas. Entonces, por eso me he quejado siempre, ¿verdad?, de la junta directiva. La junta directiva más bien es cómplice de esas cosas. Entonces, a mí me califican como una persona mala, porque en otras veces me he tenido que pelear con la gente por eso. Claro. Y entonces yo pienso que eso es defender los derechos, porque si uno no hace esas cosas, se llevan todo. Muy bien, les agradecemos muchísimo la asistencia hoy aquí a compartir con nosotros y con las personas de la casa el programa. Marcela. Muchísimas gracias, don Heiner, doña Luisa y doña Mariana, por estar acá en Sobre la Mesa, y a ustedes en sus casas por acompañarnos. Les invitamos la próxima semana para ver otro programa acá de Sobre la Mesa.